Hablaremos hoy de la mentira en los mitos. La mentira. O sea, un catálogo de mitos en donde aparecen mentirosos que a menudo son castigados, pero a veces no. En un principio, en los mitos griegos, la mentira aparece como una abstracción generada por Éter. La mentira era hija de Éter, que era la representación del cielo superior, donde la luz es más pura que en el cielo más cercano a la tierra. Éter se había unido, por decirlo así, al día, y de allí nacieron la tierra, el cielo y el mar. Pero además nacieron también como hermanos de los primeros tres, como hermanos de la tierra, del cielo y del mar, el pesar, la ira y la mentira. No tiene esto, como se ve, mucha consistencia poética, pero así era. Aparecen en los mitos unos seres pocos conocidos que se encargan de castigar a los que mienten. Son los palicos. Eran dioses gemelos, oriundos de Sicilia, que a veces pasaban por ser hijos de Zeus y Talía, una de las musas. Y parece que cuando Talía los llevaba en su seno, por temor a Hera, la mujer de Zeus, ¿no?, quiso ocultarse en el interior de la tierra, y su deseo se cumplió. Se escondió bajo la tierra, la mina. Y allí pasó todo el embarazo. Cuando llegó el momento de dar a luz, los gemelos salieron del suelo y nacieron como un zapallo. Esta particularidad explicaba su nombre, que significa los que vuelven. Bueno, qué sé yo. Los palicos se reunían cerca del lago de Nasquia, donde se producían ciertos fenómenos extraños. Bueno, ahí hay una de las entradas más importantes al infierno, en el lago de Nasquia. Parece que las aguas de este lago emanaban un fuerte olor a azufre. Se decían que las aves que sobrevolaban estas aguas morían al instante, y los hombres que se acercaban mucho morían, pero a los 3 días. En aquel lugar se hacían juramentos y promesas. Cuando alguien quería jurar alguna cosa, la escribía en una tablita y la arrojaba al agua. Si la tablita flotaba, el juramento era verdadero, la promesa se iba a cumplir. Si, por el contrario, se hundía, la promesa era nula. Y estos seres, los pálicos, producían la ceguera a los mentirosos que invocaban su nombre o su ayuda. Esta es la primera historia de mentirosos que quedan ciegos por jurar en vano en las aguas sulfurosas del lago Nasquia. Ahí donde, como he dicho, está una de las entradas más importantes del infierno. Segunda historia. Ródope era una chica que había prometido a Ártemis, que es la diosa de la caza, conservar su virginidad. Sabe que Ártemis es virgen y aprecia muchísimo la virginidad. En cambio, Afrodita, que es la diosa del amor, justamente detesta a las vírgenes. E irritada por la promesa de Ródope, inspiró en ella un amor violentísimo hacia un pastor llamado Eupínico. Un día, Ródope se encontró con el pastor en el monte, entre los yuyos, y sucumbieron al amor, si me permite decirlo de esta manera, ¿no? Es decir, se amaron anti-yuyi. Artemis, enfadada, probablemente era la diosa de la virginidad, castigó a esta chica y la convirtió en una fuente que brotaba en la misma gruta donde ella había faltado a su promesa. Nos enteramos entonces que no fue entre los yuyos, sino en el interior de una gruta. Bien. Esta fuente servía para probar a las jóvenes que debían permanecer vírgenes y quedó como una prueba para las generaciones posteriores. Cada vez que una joven decía ser virgen, debía escribir tal cosa en una tablita y ataba la tablita, escribía soy virgen, firmado Lola Jamón. Y ataba la tablita al cuello y luego bajaba al manantial. Normalmente el agua era poco profunda y te llegaba a la rodilla, pero si te fingías virgen y habías mentido, el agua te llegaba hasta el cuello. En este orden se contaba que cerca de Éfeso había una gruta donde el dios Pan había
depositado la primera siringa. Dicha gruta también servía para probar a las jóvenes que decían ser vírgenes. Las jóvenes eran encerradas ahí en la gruta y si eran realmente vírgenes se oía el son melodioso de la siringa. Al poco tiempo la chica salía del interior de la gruta coronada de pino. Si en cambio había mentido, se oía desde afuera unos gritos fúnebres y sonidos horrísonos. Y no salía nadie. Si al cabo de unos días alguien entraba, no encontraba tampoco a nadie. Parece que las mentirosas desaparecían misteriosamente en aquella gruta cerca de Éfeso. Bien, contaré otra historia de mentirosos, ¿no? Había un señor llamado Cianipo. Era un hombre muy sabio que se había casado con una doncella hermosa. Y Cianipo era cazador. Pero se casó con esta mina, Leucone se llamaba. Y después de casarse, el tipo seguía saliendo a cazar por la madrugada y volvía al amanecer. Muy cansado, muy cansado, y tan cansado que se acostaba y se dormía enseguida, sin atender a la pobre Leucone, que se aburría como una ostra. Un día Leucone se cansó y, sospechando que Cianipo le mentía y que andaba con mujeres, decidió seguirlo para ver lo que hacía. Salió de su casa, caminó un largo rato. En un momento se encontró en la espesura del bosque, donde los perros de su marido la descubrieron. La jauría se arrojó sobre ella y la mató. Se la morfaron. Todo por desconfiada, ¿no? Cianipo, muy entristecido, levantó una pira, depositó allí a su mujer, mató a los perros, los dejó también en la pira, ¿no? Eso fue. Finalmente se mató él. O sea, arregló todo. También está la famosa mentira de Fedra, Fedra, la hermanita de Ariadna. Ariadna fue aquella que ayudó a Teseo, el famoso héroe de Atenas, cuando se presentó para matar al Minotauro, ¿no? El Minotauro estaba en el centro del laberinto de Cnosos, y todo el mundo se perdía allí, y Ariadna, que era la hija de Minos, justamente el enemigo de los atenienses, le dijo: mira, yo te voy a ayudar porque la mina, aquí entre nosotros, ahora que no nos ve nadie, había quedado deslumbrada por Teseo. Le dijo: mira, te doy este piolín, que era un piolín no de saquito de té, sino un hilo chanchero de 5 guitas el metro. Y yo andaba desenrollándolo, y después para volver seguís el piolín y asunto arreglado. Pero después Teseo la desairó y la abandonó en una isla y se quedó con la hermana de Ariadna, que se llamaba Fedra. Bueno, a todo esto Teseo también había tenido un hijo en circunstancias anteriores, con una amazona, probablemente la amazona Hipólita, ya que el hijo se llamaba Hipólito. Y había heredado de su mamá la pasión por la caza y las prácticas violentas. Hipólito distinguía con especial veneración a Ártemis, la ya mencionada diosa de la caza, que era también una diosa casta. Y en cambio despreciaba a Afrodita, la diosa del amor. Quiere decir que Hipólito era un muchacho casto. Pero la diosa Afrodita se vengó de Hipólito, tal como procedió en la venganza anterior. Suscitó en el corazón de Fedra, que era la mujer de la segunda esposa de Teseo, un amor por el muchacho de esos que no se pueden sofrenar. Fedra, enloquecida, fue a buscar a Hipólito, pero él la rechazó. Dijo: mire, señora, usted podría ser mi madre. Fedra temió entonces que el muchacho fuera a contarle todo al papá, a Teseo, y entonces mintió. Hizo la gran Putifar.
la misma historia de la mujer de Putifar, la misma historia de Belerofonte con el rey Preto. Bueno, rasgó su vestido, rompió la puerta de la habitación y afirmó que Hipólito había intentado violarla. Teseo le creyó, veo como en ese caso son los padres, y pidió a Posidón, el dios, que matara a su hijo. Mirá vos, ¿no? Teseo. Y Posidón aceptó, mandó un monstruo marino que salió de las olas cuando Hipólito conducía su carro a orillas del mar. Parece que el monstruo asustó a los caballos, Hipólito se cayó del carro y murió. Última mentira. En una cacería, Peleo, el papá de Aquiles, había matado secretamente no sé, había matado a uno de los cazadores, uno de los participantes, de un flechazo, homicidio. Para purificarse, ya hemos dicho muchas veces que el homicida en Grecia se purificaba, tenía que ir a otra nación, es decir, a otra ciudad-estado, no, nunca muy lejos. Pero el destierro era la purificación. Para purificarse de este homicidio, Peleo fue hasta Acasto, el reinado de Acasto. Y en aquel lugar, a Jeramia, la mujer, se enamoró de Peleo, y Peleo la rechazó, otra vez la misma historia. Y ella mintió, envió un mensaje a la mujer de Peleo, donde le decía que su marido se disponía a abandonarla para casarse con otro. Bueno, la mujer se ahorcó. Esta no es la mujer, no es Tetis la diosa con la cual después se casó Peleo. Todavía herida en su amor propio, a Jeramia mintió otra vez, vio cómo era, ¿no? Y le dijo al marido que Peleo había tratado de seducirla. Y Acasto le creyó. Pero, como no se podía matar a un huésped, concibió la idea de, o no quería matarlo él personalmente, en todo caso no quería mancharse las manos con sangre, yo qué sé. Concibió la idea de llevarlo al monte a cazar. Allí se echaron a dormir un rato. Acasto esperó que Peleo se durmiera y lo abandonó para que las fieras lo devoraran. Y además le escondió la espada encima. O sea, bueno. Pero Peleo fue salvado por un centauro amigo. Siempre conviene tener un amigo centauro, aunque sea un poco caballo. Y en todas estas historias hay un castigo, o algo parecido a un castigo, por la mentira, pero no porque los griegos pensaran que todo pecado iba a merecer un castigo y toda bondad un premio. No hay aquí razones morales. Ellos más bien creían en una especie de simetría deslizada del universo, en donde siempre ocurría algo que emparejaba a los tantos, con un sentido no moral, sino simétrico. Yo utilizaría otra palabra propia de la epistemología y de la física, que algún oyente me va a ayudar. ¿Cómo se llama esta condición del mundo que surge de las diferencias? Por ejemplo, de la diferencia de presión. Hay una diferencia de presión, entonces, estoy hablando del planeta, una diferencia de presión. ¿Qué sucede? Inmediatamente la naturaleza tiende a emparejarlo. No, pero hay una palabra, mañana me la voy a acordar, que designa esa fuerza. Esa fuerza tiene un nombre, la fuerza que hace cuando usted levanta una esclusa, el agua que está a mayor nivel inmediatamente tiende a emparejarse. Tiene que ver con la termodinámica. Claro. ¿Cómo? ¿Acción y reacción? No, es una palabra sola. ¿Quién me dijo ya por ahí? Entropía. No es la entropía. Bueno, pero ya me voy a acordar. En eso creían los griegos, creían que el universo tendía a una cierta simetría, por eso temblaba, por ejemplo, Filipo de Macedonia, cuando le dijeron que 2 de sus caballos habían ganado en Olimpia. Quiere decir que
se acreditaba el premio olímpico por 2 veces, y al mismo tiempo le dijeron que había nacido un hijo suyo, que no era otro que Alejandro de Macedonia, en la misma noche, el mismo día. Y él tuvo temor, antes que nada, porque le parecía que muy pronto el destino se iba a encargar de enviarle desgracias tales que pudieran igualar la balanza, y pensaba que esas desgracias deberían ser muy grandes. Bueno, fuimos con todo esto al discotecario, que naturalmente no entendió nada. Le hablamos de la mentira y él dijo que él no mentía nunca, salvo cuando se veía obligado a hacerlo, que era casi siempre. Nos dio, entonces, no nos dio ningún disco, yo traje uno mío, que es uno de Karina Bierlegui. Sí. Que se llama justamente Parece Mentira. Ya que estamos hablando de mentiras, que Está bien, que claro. parezca mentira no está mal. Lo malo de la mentira es que parece verdad. Una Así buena que, mentira. que si parece mentira, no es tanta mentira. No hay tanto engaño, ¿no? Yo prefiero esas mentiras, las que parecen mentiras. Parece mentira es un bello vals de Canaro y de Mansi que va a cantar ahora mismo Karina Bierlegui con las guitarras de Juárez, Salmone y Soria.